preparamos ahora para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y quisiera hacer una lectura en Deuteronomio capítulo 30 a partir del versículo 14. Son las palabras que Moisés al final de su carrera, al final de su servicio al Señor, cuando ya estaba próximo a partir, dirige al pueblo de Dios. Siguen siendo palabras relevantes para nuestra vida. Dice, pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y no obedeces, yo os declaro hoy que sin duda pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais a entrar para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte. Repite, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios, atiendas a su voz y le sigas a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres. Amén. Amén. La palabra y la elección para obedecerla o no es lo que dice Moisés al pueblo en esta ocasión, ¿verdad? Nosotros solemos decir que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Es así? Así lo afirma nuestra confesión bautista, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en ese principio que la Biblia es nuestra única norma o nuestra única regla de fe y práctica? Amén. Amén. Pues tras aceptar la suprema autoridad de Jesucristo como nuestro Señor, reconocemos la Biblia como su palabra inspirada y por lo tanto nuestra norma de conducta y fe. Sin embargo, en esta mañana yo tengo que deciros que frente a ese principio, tú y yo mantenemos la libertad para obedecerla o no obedecerla. Por lo tanto, nuestra elección personal es vinculante. Es un compromiso, un pacto que se establece entre el creyente y el Señor. Es como si dijéramos, yo decido obedecerte, Señor. Yo te hablo a través de la oración, tú me contestas a través de tu palabra, por medio de tu palabra. Y esto, pues independientemente de nuestras circunstancias. Porque nosotros nos escudamos constantemente en las circunstancias que nos rodean para exculparnos, ¿no? Para quitarnos la culpa de nuestras actitudes o de nuestras reacciones. ¿Verdad que sí? Cuando reaccionamos un poco mal, un poco fuerte, dicen, es que estaba nerviosa, o es que, claro, como me dijiste tal, y como que siempre nos quitamos la culpa, ¿no? Pero independientemente de nuestras circunstancias, nosotros tenemos que vincularnos a la palabra. Si es verdad que nosotros somos producto de nuestra crianza, la forma en que te han criado, hermano, hermana, pues te ha condicionado evidentemente tu educación, tu posición social o tu posición económica. También te condiciona la salud o la ausencia de salud, ¿no? Y así podríamos añadir circunstancias a nuestras vidas, ¿no?
Pero ¿quién te obliga a quedarte atrapado o atrapada en las circunstancias? ¿Sabes que tienes elección? Por Jesucristo eres libre para usar la Biblia como tu norma de conducta. Y eso, de verdad, es un poder que transforma nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Lo creemos? Yo lo creo. Y lo predico porque realmente es la experiencia de mi vida y de toda mi trayectoria de la mano del Señor. Si yo os preguntara ahora si estáis contentos con las circunstancias que nos rodean, seguramente que vosotros me hablaríais de problemas, de enfermedades, de violencia incluso, de esclavitud, de hambre, de guerras, de catástrofes. Esto está a la orden del día, solo abrir los telediarios o las noticias y es lo que tenemos todos los días y es lo que nos va agobiando y lo que nos va impulsando a clamar al Señor, ¿no?, por estas situaciones. Yo hoy os quiero proponer que me acompañéis en un viaje en el tiempo, ¿vale? Nos vamos al Antiguo Testamento, ya estábamos en el Antiguo Testamento en la escuela dominical. Volvemos, ¿os parece? Un poquito después de los jueces. Porque la situación que ellos tenían en aquel tiempo es extremadamente parecida a la nuestra hoy. Y parece que cuando hablamos del Antiguo Testamento hablamos de otro tiempo, de que aquello pues no tiene nada que ver con nosotros, pero no. En el fondo, el ser humano no ha cambiado tanto y las circunstancias que rodean a las personas siguen siendo las mismas. Así que vamos un poquito al contexto histórico, si os parece. Recordemos un poquito el hilo de la historia de los reyes de Israel. El archienemigo del rey David, que es el rey más famoso del Antiguo Testamento, ¿sabéis quién era, no? ¿Quién era? Saúl, el rey que lo había precedido, precisamente. Estaba llenito de celo y vamos, que se pasó media vida persiguiendo a David. Pues al final Saúl muere y David le sucede en el trono. Y pasan años, David tiene un largo reinado, un buen gobierno, tiene éxito en su gobierno. Y David es seguido por su hijo Salomón. Pero cuando muere Salomón, se divide el reino y comienza a desmoronarse por la lucha entre los reyes rivales en el norte, que es el país de Israel, y en el sur, que es el país de Judá, ¿no? Así que, cierto que algunos de los reyes en los 200 años siguientes a David, pues siguen de alguna forma fieles al Señor, pero la mayoría de ellos van a ir abandonando al Dios de Israel poco a poco. ¿En favor de qué? Pues en favor de la adoración pagana. Última tendencia. ¿Por qué quedarse con el Dios de siempre si se llevan unos dioses monísimos y menos exigentes? ¿O no? Sí, porque estaba Moloch. Sí, es verdad que Moloch exigía sacrificios humanos, ¿no? Pero Asera, la diosa de las orgías y de la prostitución sagrada, pues eran dioses como muy atractivos. En consecuencia, el reino del norte se ha vuelto tan malvado, que Dios trae a las fuerzas asirias que conquistan y dispersan al pueblo. Entonces viene la deportación, los refugiados, etcétera, y los ayes del pueblo y los clamores del pueblo, ¿no? En el sur las cosas van apenas algo mejor y muchos de los reyes de Judá actúan de forma malvada porque están en eso, se han apartado de Dios y ya no son capaces de volver al camino. Hasta que un rey muy joven, con un corazón entregado a Dios, llega al trono. ¿Sabéis quién era? ¿Sabéis cómo se llamaba ese rey? Lo tenéis ahí en la punta de los labios. Un rey que llega al reinado niño. Josías, efectivamente, muy bien.
Bueno, Josías llega al reinado cuando tiene 8 años, pero si os fijáis en sus padres, en sus predecesores, en un tal Manasés y un tal Amón, ellos habían sido malos, habían hecho lo malo a los ojos de Dios, y cuando la Biblia dice que han hecho lo malo, es que habían sido más que malos, perversos. Y uno suele preguntarse, con unos padres así, ¿qué futuro le esperaba a Josías? ¿Verdad que es una pregunta actual también? Cuando vemos casos de familias desestructuradas y rotas, pensamos, con una familia así, con unos padres así, ¿cómo van a salir los hijos? Josías, como decía, empezó a reinar con 8 años, seguramente con su tutora, ¿no? Con tutores que lo asesoraban y que tomaban decisiones por él. Pero seguramente la influencia de su madre, que se llamaba Yedida, fue clave en su formación religiosa. Porque en medio de un ambiente así, de una influencia paterna tan fuerte, el formar el carácter de Josías y que salga completamente opuesto, nos habla de un trabajo meticuloso, minucioso, de una madre que va enseñándole día a día a su hijo pequeño normas, preceptos, conceptos, la palabra de Dios. Y lo cierto es que a la edad de 12 años, pues Josías ya era todo un hombre, todo un chico. A los 12 años, en el pueblo de Israel, un chico ya es considerado mayor, ya es capaz de tomar decisiones y ya es responsable. Así que él responsablemente asegura el trono de Israel. Se ve que recibió una formación muy intensa, ¿no?, para poder ser rey. Imaginaros, no solamente crecer y hacerse adolescente, pero ¿te imaginas que tienes 12 años y ya eres el rey y tienes todo ese peso sobre tu espalda? Lo cierto es que la palabra de Dios, descubrimos ahí que este joven amaba a Dios y que este joven siente sufrimiento por la desviación de su pueblo y el abandono del templo. El templo estaba, completamente profanado. En las Escrituras, en Deuteronomio 22, en el versículo 1, se compara a Josías con el rey David, diciendo que Josías no se desvió del ejemplo de David su padre ni un poquito. Josías decide obedecer la palabra de Dios, decide enfrentarse a sus circunstancias y no dejarse llevar por ellas. Así que, ¿qué tenía que hacer Josías? Pues emprender una reforma. Para el tiempo de Josías, el templo de Dios en Jerusalén había sido invadido con la adoración de los ídolos. Habían sacrificios humanos, prostitución sagrada, abusos y corrupción. Esta mañana en la escuela dominical, nuestra hermana Rosa decía que a ella la lectura del libro de Jueces le resultaba chocante y la escandalizaba. Pero es que esto era escandaloso. En el templo de Dios, un lugar que Dios había preparado para que el pueblo de Israel le rindiera culto, para poderse encontrar con su pueblo y el pueblo con su Dios. Estaban ocurriendo toda esa serie de despropósitos. Así que ya Josías, con 18 años de reinado, tendría entonces pues como unos 26 años, Josías emprende un minucioso proyecto de limpieza con el fin de devolverle al templo, ¿a quién? Pues a su dueño. Quiere devolverle el templo a Dios, al culto de Dios. Y en ese proceso de renovación se ponen a hacer obras, a quitar todo lo que estorba, a quitar todas las imágenes, todos los ídolos, a recolocar las cosas conforme estaban en un principio, y pues cada vez que hacemos una renovación, una restauración, hacemos obras, ¿no? ¿Quién nos ha comprado un piso y esa pared no la quiere aquí, la quiere allí, o esto hay que arreglarlo, o lo otro hay que rehacerlo? Bueno, pues se ponen a limpiar y a restaurar el templo. ¿Y qué pasa? Que en esas obras un obrero dice que encuentra un antiguo manuscrito. Y entonces lo encuentra y claro, se lo entrega al sumo sacerdote, que en aquel entonces era Hilcías.
Los cortesanos del rey no podían entender este documento, pero van y se lo van a leer al rey, ¿no? Y Josías se da cuenta, leyendo y escuchando la palabra de Dios escrita en ese rollo, que la ira de Dios estaba a punto de descender sobre Judá por todas las prácticas malvadas que habían hecho. Y ahí pasamos a una fase de arrepentimiento. Y el arrepentimiento en nuestras vidas, hermanos, es vital, es siempre muy importante. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si una persona no se arrepiente de las cosas malas que ha hecho y las enmienda, pues no hay cambio en su vida. Pero el arrepentimiento es el principio de ese cambio, de esa catarsis. Así que os propongo que repasemos juntos el texto que seguramente se le leyó al rey. Lo encontramos en Deuteronomio 32, los versículos 15 al 25. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 32, a partir del versículo 15. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Lo provocó a celos al rendir cultos a dioses ajenos. Lo enfureció con sus actos detestables. Ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios. O dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. El Señor vio todo esto y se alejó de ti, provocado al enojo por sus propios hijos e hijas. Y dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan. Pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo en medio de gentiles insensatos. Pues mi enojo arde como el fuego y quema hasta las profundidades de la tumba. Devora la tierra y todos sus cultivos y enciende hasta los cimientos de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos y los derribaré con mis flechas. Los debilitaré con hambre, alta fiebre y enfermedades mortales. Les enviaré los colmillos de bestias salvajes y serpientes venenosas que se arrastran en el polvo. Por fuera la espada los matará y por dentro el terror los carcomerá, tanto a muchachos como a jovencitas, tanto a los niños como a los ancianos. ¿Y ahora qué? Si Josías sabía que su pueblo y él mismo debían volver a obedecer a Dios cuando emprendió toda esta reforma, ahora ya todavía es más consciente de lo grave del pecado y de las consecuencias que va a traer a su pueblo. Y él experimenta ese profundo arrepentimiento. Josías era conocedor de la ley de Dios, por lo menos de una parte de la ley de Dios. Pero este mensaje personal le llegó directo al corazón. Y yo quiero preguntarte, ¿te sientes identificado o te sientes identificada con esto? ¿Alguna vez la palabra que has leído, el mensaje personal de parte de Dios, te ha impactado? ¿Te ha pasado, verdad? ¿En algún momento te ha pasado como a Josías, que como leíamos al principio dice, no sois íntegros, sois una generación torcida? ¿Habéis olvidado, os habéis apartado de la roca de salvación? ¿Alguna vez has leído eso? ¿Alguna vez te has sentido que Dios te ha hablado personalmente? La palabra de Dios se te ha clavado en la mente y no puedes dejar de pensar en esa frase, en ese versículo, en eso que Dios te está diciendo, te está pidiendo, te está acusando. ¿Te está diciendo alguna vez Dios, te tienes que arrepentir, te tienes que arrepentir? ¿No te das cuenta que yo esto no lo quiero?
La palabra no puede dejar a Josías indiferente, pero había más. Y Josías no sabe qué hacer y necesita un consejo. Y le dice a Elías, que era el sumo sacerdote de la época y del momento, ¿qué hago? Pero el sumo sacerdote está tan perplejo como el propio rey. Josías ordena que su personal le traiga un profeta de confianza, para que le explicara el contenido completo. Quiero entender esto, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo Dios quiere que yo reaccione? ¿Cómo quiere que yo responda a eso? ¿Te imaginas, hermano y hermana, que estás sentado aquí, que tu pastor o tu pastora o tus predicadores, tus maestros, no sepan explicarte o no conozcan la palabra de Dios lo suficiente como para poderte explicar? Se había perdido tanto la palabra, el culto, se había perdido tanto la enseñanza de la ley, que ni el sumo sacerdote era capaz de explicar lo que Dios quería. En aquel entonces, Jeremías y Sofonías eran los profetas oficiales en esos tiempos. Había muchos falsos profetas, entonces el rey pide profetas confiables. Pero el sumo sacerdote no acude a estos profetas varones, sino a una mujer llamada Hulda. ¿Quién conoce a Hulda? ¿Habéis leído alguna vez su historia? Hay muy poco escrito sobre ella y he querido estudiar este caso porque me llama muchísimo la atención. La Biblia nos dice que esta mujer vivía en el segundo sector de Jerusalén. ¿Sabéis a qué corresponde el segundo sector de Jerusalén? Pues era el sector universitario, nada menos. Los estudiosos piensan que ella era una maestra y por la Biblia sabemos que también era profetisa. Hulda forma parte de ese remanente especial de Dios para que no se pierda su palabra. En todos los tiempos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, encontraremos siempre que cuando parece que todo se ha perdido, que nadie le hace caso a Dios, hay un remanente. ¿Recordáis a Elías después del sacrificio allí con los profetas de Baal? Dice, ¿más que quedo yo? No, quedaban más. Había más profetas. Siempre Dios tiene un remanente de gente fiel a su palabra. Y esta Hulda forma parte de ese remanente. A través del tiempo, cuando ya no se encuentran ni libros ni escritos, cuando se pierde el conocimiento, siempre quedan personas fieles a Dios que guardan su memoria y su mensaje. Y esta es una preciosa promesa. ¿Cuántas veces no habrás pensado tú, igual que yo, que si un día se rompe todo el internet y no tenemos memoria de cómo se reconstruye, qué vamos a hacer sin Google? Volver a los libros, volver a su palabra, pero tranquilos, porque el Señor siempre tendrá un remanente y siempre tendrá una palabra para que nosotros podamos seguir fieles a Él. ¿Estarían Nahum, Jeremías y Sofonías de viaje, ocupados en sus ministerios proféticos? Recordemos que la reforma que Josías había iniciado ya llevaba algunos años y no se cambia las costumbres adquiridas de un pueblo de un día para otro. Hace falta predicar, hace falta enseñar, hace falta mucho trabajo que hacer y mucho que predicar. No sabemos si estaban fuera haciendo eso o si ellos mismos delegaron en Hulda. Lo cierto es que Jeremías era sobrino de Hulda. Muchas conjeturas se han hecho con esta mujer. Lo cierto es que Dios dirigió a los líderes hacia Hulda, hasta ella. Una mujer que, haciendo honor a su nombre, era muy perseverante. Eso es lo que significa esa palabra.
Ella gozaba de una visión y de un oído muy afinados para interpretar la palabra de Dios. Podríamos decir que Hulda gustaba de la presencia de Dios. Podríamos decir que Hulda era una mujer de Dios. Muchas veces se nos dice que tal o cual hombre es un hombre de Dios, ¿verdad? También hay mujeres de Dios y las encontramos en la palabra. Como decíamos, buscando la reconciliación con Dios, Josías envía al sacerdote Hilcías y a otros 4 hombres que se llamaban Ahicam, Acbor, Safán y Asaías. Os lo menciono porque si buscáis un nombre gracioso para vuestros nietos, pues ahí tenéis una muestra. Ellos son enviados a hablar con la profetisa Hulda. Y se nos dice de Hulda que estaba casada con un tal Salum. Y Salum era guardia de las vestiduras del rey, que eso era un puesto relevante en la corte, era importante. Tenía un puesto específico. Era ella una erudita de alto rango en Jerusalén. Era una mujer con autoridad y la gente escuchaba lo que decía. Estos hombres que van a hablar con ella no eran una excepción. Seguro que ya la conocían. Seguro que se habrían sentado más de una vez en las escalinatas, en los pórticos de la muralla sur de Jerusalén, que llevan su nombre hasta hoy. De hecho, he encontrado en Google, la imagen de esos 3 pórticos, que se llaman los pórticos de Hulda, justo delante de una escalinata. Están tapiados ahora, pero se pueden ver los arcos todavía, y allí es donde se sentaban para escuchar y enseñar. Hulda realmente solo hace una cosa. Ella predica un sermón y entrega la respuesta profética de parte de Dios, y punto. Pues, ¿qué es realmente el ministerio profético? ¿Qué es el profeta? No es predicar y aplicar o explicar la palabra de Dios. En la Biblia, realmente lo que vemos es que eso fue lo que hizo Hulda. Ocupó una posición respetada de liderazgo espiritual y claramente enseñó la palabra de Dios a los hombres más importantes de su país. En circunstancias difíciles, nosotros y nosotras somos llamados a ser fieles como Hulda, ¿sí? Dejadme resaltar 3 características que había en ella y que nos sirven perfectamente a nosotros. Ella tenía buena reputación para servir y glorificar a Dios. Dice Proverbio 22 que si elige una buena reputación sobre las muchas riquezas, porque ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Eso fue lo que avaló a Hulda, fue su testimonio, era lo que era ella, lo que vivía día a día, su relación con Dios, su fidelidad a la palabra. Una reputación irreprensible se nos manda en el Nuevo Testamento, pero no solo a los pastores y líderes, sino también a cada creyente que debe compartir el Evangelio. ¿Cómo? Pues mira, no siendo hipócrita, no dando apariencias piadosas y luego viviendo todo lo contrario, sino siendo quien soy en las distancias cortas. Yo debo ser sincero, sincera, ¿no? Y mantener mi testimonio para servir a Dios fielmente. Lo que no significa que no me pueda equivocar y deba rectificar siempre con humildad, aceptando incluso ser disciplinado o disciplinada y enseñada por otros, con una palabra de Dios, una exhortación fiel, para que nadie pueda hablar mal de nosotros ni del Evangelio. ¡Qué desafío!, ¿no? Entonces, una buena reputación, la segunda cosa es hablar la verdad. Hulda recibe a los mensajeros, quizá leyera ese libro con gran emoción en un momento, me imagino, pero Dios le da su palabra. Y ella les dijo, lo podemos ver en el texto, le dice: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresad y decirle al hombre que os envió: esto dice el Señor, traeré desastre sobre la ciudad y sobre sus habitantes.
Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se van a cumplir, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojados con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Y ella les dice: id a ver al rey de Judá, quien os envió a buscar al Señor, y decirle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabáis de escuchar. Josías, estabas apenado y te has humillado ante el Señor al oír que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes esto. Pero esta tierra será maldita y quedará desolada. Has rasgado tu ropa en señal de desesperación y has llorado delante de mí, arrepentido. Ciertamente te he escuchado, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que tú te hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. De modo que Hilcías y sus 4 acompañantes llevaron este mensaje al rey. Un mensaje de alivio para Josías. Nadie quiere que en su reinado ocurra una catástrofe. Pero fijaros que la obligación de un profeta es declarar la verdad. Ahora decidme, ¿os da miedo la verdad? ¿Te da miedo la verdad? Quizá no, pero en cierto modo sí nos puede dar miedo decir la verdad. A veces intuimos que lo que vamos a decir puede molestar a otra persona y intentamos decir lo que otros quisieran oír. Puede ser una mentira o ni mentira ni verdad. Qué apuro, ¿no? Seguro que os habéis visto en alguna situación así, ¿no? Y ahora qué digo, ¿no? Si le digo esto mal y si le digo lo otro peor, voy a salirme por la tangente como pueda. Otras veces expresamos nuestra opinión, simplemente. Yo pregunto, ¿qué es eso? Mi opinión no vale nada comparada a la verdad de Dios. No estamos aquí para profetizar, para enseñar mi opinión, nuestras opiniones. Estamos aquí para anunciar la verdad de Dios. La verdad que tenía que decir Hulda no era agradable, declaraba la ira de Dios, una condenación muy fuerte sobre el pueblo y sobre el rey, pero ella la declaró rectamente. Jesús dijo que Él era el único camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Juan 14:6. Así que hablemos la verdad. La tercera característica de Hulda es que ella es una mujer valiente. Valiente porque ella no sabía cuál sería la reacción del rey. Por oráculos negativos, más de un profeta lo pasó muy mal en Israel, Jeremías, sin ir más lejos. Valiente porque transmitió una verdad inconveniente, políticamente inconveniente. Valiente porque respondió sin pensar en las consecuencias. No dejó que las consecuencias la marcaran, ni marcaran su respuesta. Eligió decir la verdad. Nosotros necesitamos ser valientes para permanecer fieles, hermanos. Más en nuestro tiempo, también igual. Piensa ahora, hermano y hermana, en Jesús, en el momento de su muerte. Fue por amor, sí, amor sacrificial, pero también fue valiente porque Él le pedía a Dios que le evitara pasar por ese trago si fuera posible. Así que voy a concluir diciendo que el ejemplo de Hulda es el de una persona que transmite fielmente la palabra de Dios, que Dios restauró a su pueblo y bendijo al rey Josías. Dios puede usar a cualquier persona que le obedece. ¿Amén? Amén. ¿Somos fieles o no? Sí. ¿Puede Dios contar con nosotros? La respuesta solo la podemos encontrar cuando nos respondamos a título personal. Lo que yo quiero hacer es más importante que mi reputación o mi testimonio.
O sea, me da igual mi reputación contable hacer lo que yo quiero, o es al revés. O lo que yo pienso es más importante que la verdad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con el yo. Tenemos que crucificar nuestro yo para poder decir la verdad, hermanos. La misión que Dios nos ha dado es más importante que nuestra propia comodidad. Es compartir el Evangelio, es ser un cristiano fiel en cada área de nuestra vida. Necesito valentía para desplazar la timidez y el temor que experimento como persona, como ser humano. Así que si te encuentras infiel en algún aspecto de estos, recuerda que puedes acudir al Señor, porque el Señor es quien nos sana, quien nos corrige y quien nos restaura. Yo desde aquí te animo, hermana, cuida tu testimonio, habla la verdad y sé valiente para que el Señor te diga, bien hecho, mi buena sierva o mi buen siervo, fiel, ven a celebrar conmigo. Que el Señor tenga esas palabras cuando lo encontramos para cada uno de nosotros. Amén.